Me da mucho gusto recibir vía remota a nuestro experto en asuntos de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, muy buenas noches. ¿Y qué tal, Leo? ¿Cómo están? Pues aquí, transmitiendo desde la sana distancia y pues acabamos de hablar con Vicente Yáñez, él es presidente de la Asociación de Tiendas de Autoservicios Departamentales, la ANTAD. Nos hablaba de los saqueos, Eduardo. Y Lantia, pues la empresa que tú diriges, acaba de sacar precisamente un reporte de los saqueos. ¿Nos los puede compartir, por favor? Sí, claro, Leo. Mira, te comento, sí se registra desde inicios de la cuarentena, el 20 de este mes, un aumento abrupto de este tipo de fenómenos en donde un grupo numeroso de personas, estamos hablando de 10, de 20 personas, incluso 30 personas, entra a alguna tienda de autoservicio o departamental, pues a robar cosas. Detectamos solamente, Leo, entre el 23 y el 26 de marzo, o sea, 4 días, 54 saqueos. 3/4 de estos saqueos sucedieron en el Valle de México, es decir, la Ciudad de México y el Estado de México. Son saqueos sobre todo, Leo, de carácter pecuniario, es decir, tienen como objetivo generar ingresos económicos y no robar artículos de primera necesidad. Es decir, no son saqueos, digamos, empujados por el hambre de la gente como los que vemos que a veces suceden en ciudades de Venezuela o de Argentina o de Brasil, sino más bien son saqueos de gente oportunista que ve oportunidad de robar cosas que pueden revender rápidamente y hacerse de un dinerito, de unos miles de pesos. Y eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Yo considero que esta es una primera ola que es bastante controlable. De hecho, las autoridades han respondido de manera inmediata. El presidente dijo que este tipo de fenómenos no se iban a tolerar y hubo ya arrestos importantes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. También se consumaron algunos saqueos en Oaxaca y en Puebla y también reaccionaron rápido las propias tiendas de autoservicio que pertenecen a cadenas pues muy grandes, con mucha capacidad económica, como Grupo Walmart o Grupo Salinas, que son los más afectados, y eso va a permitir mantener estos saqueos contenidos a la raya, digamos, ¿no? Algo que también es... Perdón, Eduardo, déjame hacerte una pregunta. Es un fenómeno atípico, o sea, no, ¿tú llevas algún tipo de base sobre el tema de los saqueos? ¿Normalmente no hay saqueos en México? Sí, sí hay saqueos, pero son eventos, digamos, episódicos de carácter extraordinario. Ok. Y en, digamos, ocasiones como estas, el gasolinazo que tuvimos hace algunos años, o un evento como una cuarentena en donde mucha gente tiene miedo, no sale de sus casas, o no acude el personal de vigilancia de un almacén muy grande, de una tienda muy grande, entonces aprovechan grupos de personas para robar esta mercancía y hacerse de un dinerito, ¿no? Pero no en esta cantidad como la que hemos visto en estos días. Ese es tu punto, digamos. Sí, fíjate, hubo un evento el martes de la semana pasada en Tecámac, en el Estado de México, en donde un grupo de 70 personas, en donde había incluso mujeres, fueron a la Aurrerá de Tecámac y se robaron artículos de primera necesidad, es decir, comida. Ok. Es el único evento de los 54 con estas características. Y a mí me parece que si esto de la cuarentena y la contingencia se prolongara mucho y empezara a haber escasez de algunos productos o que la gente se quedara sin dinero para comprarlos, entonces este tipo de saqueos, digamos, empujados por el hambre de la gente, por la necesidad, hacerse claro, más frecuentes, uh-huh. Y esos serían pues más peligrosos, porque ahí sí, Leo, pueden concurrir cientos de personas, ¿no?, a una tienda. Y además, cuando sucede algo así, la policía, las fuerzas del orden están, digamos, menos dispuestos
a agredir o a enfrentar a estos grupos justamente porque están llevados por el hambre, ¿no? Ahora, lo que está interesante es que el papel que juegan las redes sociales en esto, ¿no, Eduardo? Y que por cierto puede ser un arma a favor de las autoridades para evitarlos, ¿no? Así es. Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México han hecho algo que le llaman patrullajes cibernéticos o ciberpatrullajes para estar monitoreando en redes sociales estas convocatorias a saqueos. Y de esa manera, por ejemplo, la semana pasada en el Estado de México, de 12 convocatorias pudieron anticiparse a 10 y evitar que se consumaran los saqueos. Además arrestaron a unas 30, 40 personas, y en la Ciudad de México, Leo, también hubo arrestos de alrededor de 90 personas. Entonces las autoridades, digamos, están actuando de manera muy diligente, se están anticipando a esto, porque como tú dices, cuando se hace pública la convocatoria a un saqueo, pues también se eleva el riesgo de que te descubran si las autoridades están atentas, ¿no? Claro. Algo más que agregar del tema de los saqueos, porque te quiero preguntar también de la otra violencia, de si sigue la otra violencia a la que desgraciadamente ya estamos acostumbrados. ¿Pero algo más que agregar con los saqueos? Pues mira, que las autoridades se vayan preparando para una segunda o tercera ola de saqueos, en donde ya podrían adquirir características muy distintas, en donde quizás el brazo armado de un grupo criminal importante pudiera organizar y proteger a los saqueadores, o empezar a ver saqueos espontáneos, como los que comenté que suceden frecuentemente en algunos países de Sudamérica, ¿no? Oye, pero por eso es tan importante el plan económico del gobierno que va a anunciar el próximo domingo, porque tiene que darle viabilidad económica a mucha gente que vive al día, Eduardo, ¿no? Así es, así es. Pues estaremos muy atentos. Ojalá el gobierno de la República tenga en mente este problema, pues de mucha gente, como tú dices, que vive en el día a día, y que si hay una crisis de gran magnitud, pues estarían inmediatamente en las calles pidiendo que se les entregara mercancía consumible, ¿no? Así es. Artículos de primera necesidad, ¿no? Que son centrales para su supervivencia. Sí, así es. Oye, Eduardo, quiero preguntarte rápidamente, nos quedan 5 minutos, pero ¿sigue la violencia en el país, o el hecho de que la gente se esté quedando en sus casas ha hecho que baje el número de homicidios, robos, etcétera? Pues fíjate que se anunciaron los homicidios de marzo y no hay ninguna disminución, al contrario, hubo un pequeño aumento respecto a febrero. Yo todavía no termino de contabilizar a la fecha las ejecuciones, que yo hago este conteo mes con mes, pero por lo que vi ahorita con los datos de homicidio doloso que se publicaron oficialmente, no veo que vayan tampoco a disminuir las ejecuciones. Ahora, hay que considerar que solamente fueron afectados por la contingencia, yo diría que los últimos 10 días de marzo. Habría que ver cómo se pone la cosa en abril, ¿no? Porque ahora sí yo veo a la gente mucho más tomando las medidas de contingencia en serio, encerrado en su casa, y veo medio despobladas las calles, al menos de la Ciudad de México, y parece que en otras zonas metropolitanas del país. Yo creo que esto sí podría tener un impacto, pero en fin, tendremos que esperar a tener los datos de abril, ¿no? Ahora, también es cierto que muchas policías y la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pues van a estar concentradas en el tema sanitario del coronavirus, más que en lo que normalmente hacen, que es combatir al crimen, ¿no? Es cierto, y eso justamente podrían aprovecharlo los criminales para lanzar embestidas, agresiones a grupos criminales que compiten con ellos o que son sus archienemigos, y generar espirales de violencia, pues en los lugares ahorita donde está más concentrado el problema, que son Tijuana, varias ciudades de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, donde parece que se está recrudeciendo la violencia, ¿no? Me quedan 3 minutos y no quiero pasar la oportunidad de preguntarte, Eduardo, de este saludo
del presidente López Obrador a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, mira, desde que era candidato, el ahora presidente de la República ha tenido, digamos, gestos muy claros de cortesía y de una relación especial con el cártel de Sinaloa, desde que fue a Badiraguato en la campaña y propuso el tema de la amnistía, y después pues ha sido un personaje reacio, digamos, a seguir una política de arrestos y detenciones de capos. Ahorita el gobierno de Estados Unidos está muy concentrado en la persecución, sobre todo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y me parece que, digamos, lo que de alguna manera muestra esta visita es que el presidente sigue teniendo esta relación especial con el Cártel de Sinaloa, que está apoyando a Estados Unidos en una pelea sobre todo con el Cártel Jalisco, aunque tampoco lo está apoyando demasiado. Cuando anunciaron hace unas semanas el proyecto Python, no mencionaron en esa presentación, no le agradecieron ni tuvieron ningún tipo de gesto hacia el gobierno mexicano agradeciendo colaboración. O sea, yo creo que el gobierno mexicano no está activamente colaborando en esto. Y para cerrar con lo del cártel de Sinaloa, pues mira, finalmente lo podríamos ver, Leo, desde una perspectiva muy de política pragmática. El cártel de Sinaloa es un factor de poder en el país, es un cártel muy antiguo que tiene, digamos, apoyo social en una región muy vasta del país, y que quizás el presidente en estos momentos en donde está sufriendo un gran desgaste público, pues a lo mejor va ahí a digamos, refrendar el apoyo y la relación especial que hay con estos factores de poder importantes en algunas regiones, y sin duda parece que considera él al cártel de Sinaloa un factor de poder muy importante, y por eso me parece que tuvo ese gesto hace unos días. Una ultimísima pregunta, rapidísimo. ¿Cómo cae esto en los soldados marinos, los ex policías federales, el hecho de que vean, tú que los conoces muy bien, el hecho de que vean al presidente, al comandante de las Fuerzas Armadas saludando a la madre de uno de los criminales más sanguinarios de la historia de México y del mundo? Pues mira, justamente yo creo que no debe alarmarnos que las autoridades, el gobierno federal, tenga comunicación con los grupos criminales, tenga relación con ellos. O sea, lo que habría que ver es qué tipo de relación hay, y generalmente este tipo de relación se lleva en la penumbra. Cuando alguien, el presidente mismo de la República, se arriesga a que públicamente se vea un acercamiento de este tipo y este tipo de gestos, creo que sí se cruza una línea y se ofende a mucha gente, como acabas de decir, familiares de militares, de marinos, de policías caídos, justamente enfrentando a esta gran organización criminal, y bueno, teniendo este gesto con la mamá del que se considera el mayor capo que ha habido en la historia de América Latina. Entonces no es poca cosa, me parece que tomó un riesgo innecesario, y me parece que podría serle muy costoso esto pronto. Muchas gracias, Eduardo Guerrero. Gracias desde la sana distancia. Encantado. Gusto saludarte, Leo. Bueno, pues aquí termina la sesión de hoy. Aquí se quedan en punto y contrapunto. Yo gracias, lo espero. Buenas noches. Sí, buenas noches, Eduardo. Yo lo espero al ratito, en un ratito más allá, en el canal de las estrellas en Tercer Grado. Gracias, buenas noches.